Bueno, yo creo que en la situación actual ha quedado claro que ya no tiene sentido, al menos no tanto sentido como antes, plantear el debate actual en términos de público versus privado. El otro día hablaba con un amigo, Diego Manrique, que sé que un buen amigo tuyo también, a quien mando un saludo desde aquí, Yo eh, también. y comentábamos que la situación es mucho más sofisticada que la que pueda haber, por ejemplo, en un país expresamente dictatorial como Venezuela. El problema es muy complejo porque la censura y el control no viene solo del Estado, sino de un grupo procedente de sectores privados. El poder entonces puede estar presente en todas las dimensiones de la vida, tanto privada como pública. La pregunta que se necesita hacer es cómo se acaba con algo así. Es decir, imaginemos que llega al gobierno un líder conservador. La tiranía izquierdista en realidad aún no ha acabado porque la concentración del poder sigue estando en manos ajenas y esto ya lo ha mostrado Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, habría que cortarles las alas a los que tienen lazos con grandes filántropos. Es decir, para recuperar la libertad, habría que destronar tanto al poder público como a los poderes privados. Es una Bueno, pregunta es una muy difícil, lo buena entiendo. pregunta. Sí. Sí, efectivamente sería bueno, eso es parte, por ejemplo, de los reduccionismos liberales, ¿no? Vos recién me decías, bueno, vos no sos liberal en muchas cosas. No, evidentemente creo que hay cosas del liberalismo que han servido para el siglo XVIII, para el siglo XIX, en alguna medida para el siglo XX, pero este siglo hay muchas cosas que ya no pueden ser respondidas, a mi juicio, por el paradigma liberal clásico, por lo menos. Esta es una de ellas. Para un liberal, en general, todo lo privado es bueno, todo lo público es malo. El problema actual es que las fronteras que separan lo público de lo privado están totalmente borradas. A ver, por ejemplo, una red social, ¿es pública o es privada? A ver, y podríamos decir ambas cosas. Es privada porque hay una empresa que es dueña de esa red social y esa empresa es privada, no hay un Estado ahí atrás. Ajá, ok. Y yo también podría decir, y es pública porque se ha desarrollado el espacio público en ese ámbito digital. Y además porque todo lo que ahí se publica tiene una dimensión de publicidad que es propia de los espacios públicos. Más aún, es pública y es política porque el proceso político está pasando en gran medida a través de la tecnología digital y de las redes sociales. ¿O vos te imaginás algún político que quiera hacer una campaña y que diga, no, yo no voy a tener redes sociales, yo no voy a estar en Internet? No hay ninguna manera, no hay ninguna manera. Un político que dice, yo no voy a estar en Internet, es un político que no es un político, sino que es un pelmazo. O sea, es un tipo O es que un no dictador. sabe ni dónde está parado. ¿Eh? Entonces, lo que estamos viviendo hoy, a mi juicio, es un extraño proceso de privatización de lo público y de publicitación de lo privado. Privatización de lo público porque hoy el espacio público fundamental está digitalizado y ese espacio es propiedad de empresas privadas, y hay una publicitación de lo privado porque los datos que se generan en ese espacio público son registrados en tiempo real y son utilizados para fines políticos y comerciales. Son datos que no es como en la... A ver, si yo salgo a la calle y grito, no sé, vamos a decir algo que no nos censuren. Abajo el presidente, no sé, supongamos. Abajo Pablo Iglesias, que caiga Pablo Iglesias, suponte. Bueno, eso, nada, las palabras se las llevó el viento. Ahora, en Internet todo lo que uno ingresa automáticamente queda registrado en lo que se llama Big Data. Todos nuestros gestos están siendo registrados. Los algoritmos funcionan por sí mismos, hay sensores que se van multiplicando además en los ámbitos de nuestra existencia, no solamente en la computadora, sino en los ámbitos de de nuestra existencia en general. Te pongo, por ejemplo, el Google Car, ¿no? Se está trabajando mucho en el Google Car, y el Google Car sería un auto que se manejaría por sí mismo. Ok, ese auto está repleto de sensores para identificar tu estado de ánimo, para sugerirte una música, para identificar cuántas personas hay dentro del auto, para registrar el viaje, para registrar la ruta, para registrar qué le hace falta al auto, si le hace falta cargar gasolina, si tiene todos los insumos. Entonces el auto te va conociendo. O por ejemplo, los relojes, estos relojes que ahora están conectados en Internet, son sensores también que van absorbiendo datos.
O por ejemplo, el Smart TV manda al algoritmo de Netflix cada vez que ponemos nuestra película o nuestra serie, la pauta de consumo. Incluso hubo una declaración de hace algunos años del dueño de Netflix diciendo que estaban pensando en un algoritmo que te sugiriera películas o series de acuerdo a tu estado de ánimo. Y uno se pregunta, ¿y cómo saben cuál es mi estado de ánimo? Incluso hay aplicaciones que van tomando tu estado de salud. Y ya hay algoritmos y ya hay programas y aplicaciones que empiezan a reemplazar a los médicos y ahora muy bien, uno tiene que ceder toda esa información. Entonces hay una publicitación de la intimidad, o sea, de lo más preciado del espacio privado, y hay una privatización del espacio público. Con lo cual, seguir analizando así como si fuesen dos dimensiones totalmente separadas, lo público y lo privado, es propio de otra época, es propio de un error. Ahora, ¿qué se puede hacer en este mundo tan raro que recién ahora estamos empezando a tratar de entender, que es el mundo, digamos, de lo digital? Hacen falta, yo creo, y acá es donde me separo de de los liberales dogmáticos, hace falta que los estados garanticen la libertad de expresión en las redes sociales. O sea, una intervención del Estado no para determinar qué tipo de contenido debe haber en la red social, sino al contrario, para determinar que en la red social no pueda ser censurado contenido que no violente la ley. Evidentemente en las redes sociales siempre hay contenido que ha de ser censurado, contenido que violenten las leyes. Por ejemplo, yo no puedo subir un video, no lo voy a decir porque les pueden generar a ustedes problemas ahora en YouTube, pero vos te imaginarás, un video pornográfico vamos a poner, por ejemplo, o un video donde se haga alguna cosa con un niño, o yo no puedo subir un video de un suicidio o de un asesinato, ¿se entiende? Eso, o yo no puedo subir un llamado popular a ir a saquear la casa de mi vecino, ¿sí? Obviamente eso tiene que ser censurado, pero una opinión política, una postura religiosa, un posicionamiento ideológico, no sé, un feedback respecto de alguna noticia del día. Bueno, el Estado debería multar, digamos, a estas compañías cuando censuran a los individuos porque en definitiva están aniquilando sus derechos políticos. No hay derecho político allí donde no existe la libertad de expresarse y ocurre que hoy nos expresamos a través de redes sociales que son privadas en su propiedad, o sea que son propiedad privada, pero han colonizado el espacio público y por lo tanto los derechos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí una intervención estaría más que legitimada para garantizar la libertad política. Y después, ¿qué más se puede hacer? Bueno, la derecha tiene que empezar a pisar fuerte en los organismos internacionales, que son los nuevos ámbitos de gobernanza, donde por el mismo vicio que les comenté recién, que solamente ver hacia adentro del Estado-Nación, no hemos estado atentos de qué pasaba en la ONU, de qué pasaba en los distintos órganos multilaterales, y ahí se ha perdido mucha oportunidad. Sí, al hilo de lo que estabas comentando, es que ya es incluso partidos políticos. Ahora acaba de empezar en Cataluña la campaña electoral, porque se vota este mes, el día 14, las elecciones de Cataluña, y allí han censurado a Vox. Llevan como 5 o 6 días con la cuenta censurada y no se ha hecho nada todavía, ¿no? Pero sí, bueno. Por ejemplo, Vox vive con la cuenta censurada. De hecho, escucho que cada mes se la censuran. Bueno, ahí habría que garantizar los derechos políticos de un partido político que es legal y que además es la tercera fuerza nacional de un país tan importante como España, para que tenga libertad de expresión. Si no, le están coartando una forma de comunicar políticamente, y si le estás coartando la libertad de comunicar políticamente, le estás coartando sus derechos políticos. Entonces ahí tendría que haber sí o sí, yo creo, una intervención del Estado para garantizar la libertad, no para coartarla, sino para garantizar la libertad. Vale. Sí, precisamente al hilo de esto, da la impresión de que en la economía tradicional o predigital siempre había habido una gran preocupación por desarrollar medidas para impedir estos monopolios. Sin embargo, ¿cómo ha sido posible que unos pocos filántropos con mucho dinero hayan hecho todo esto con el mundo digital y mediático, ¿no? Parece que sin cometer crímenes y sin mancharse las manos de sangre, digamos, yendo por los resquicios de la legalidad y aprovechando sus lagunas, unos pocos han monopolizado el pensamiento público y privado. ¿Cómo cree que lo han conseguido y cómo es que no hemos sido capaces ni de verlo ni de impedirlo si tanto nos preocupaba que esto pudiese ocurrir? Mira, a ver, esto también es un buen punto. Estos empresarios, estos metacapitalistas, como los llama Olavo de Carvalho, perdón,
un filósofo de Brasil, que lo suele citar mucho Miklos Lukács. Estos metacapitalistas llegaron en cierta forma donde están, entre otras cosas gracias al apoyo del Estado, gracias a los privilegios que les dio el Estado y gracias a que el Estado hizo de Internet un factor de poder político. Mirá, yo estoy trabajando en un libro que va a salir en breve y ayer encontré un documento de Al Gore y de Bill Clinton del año 1993, o sea, de la presidencia Clinton, y lo tengo acá, te voy a leer un párrafo. Esto fue febrero del año 93. Dice el documento firmado por Al Gore y por Clinton. Dice, ahí donde en otros tiempos nuestro poder económico estaba determinado por la profundidad de nuestros puertos o el estado de nuestras carreteras, hoy está determinado también por nuestra capacidad de transmitir grandes cantidades de información rápidamente y en forma segura, y por nuestra capacidad para utilizar dichas informaciones y comprenderlas. Del mismo modo que la red de carreteras federales marcó un giro histórico para nuestro comercio, las autopistas de la información de hoy en día, capaces de transportar ideas, datos e imágenes a través del país y a través del mundo, son esenciales para la competitividad y el poder económico de los Estados Unidos. O sea, esto de que el genio en su garage desarrollando Internet por sí solo, el héroe randiano, no. A ver, los estados han fagocitado Internet, los estados han puesto Internet al servicio de sus objetivos económicos y de sus objetivos políticos. Hoy nuestra infraestructura económica está marcada por Internet, por algo se ha hablado primero de economía del conocimiento y ahora más recientemente de economía de los datos. Se ha hablado también de economía de la información, pero a mí me gusta más economía de datos porque después viene la información. Esta gente, digamos, estos sistemas recolectan datos y después si sirven como información bien y si no quedarán ahí en la nube, ¿no? Entonces, esto es una economía de los datos y ha sido impulsada o por lo menos apoyada estatalmente. Con lo cual, otra vez, ¿dónde está lo privado y dónde está lo público? ¿Dónde se confunden ambas cosas? Y yo te hablo de 1993, pero te puedo llevar rápidamente a 2001. ¿Qué pasa en 2001? 11 de septiembre, Torres Gemelas. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Agarra todas las bases de datos que ya existían en ese momento y empieza a rastrillar y empieza a controlar la información que gira a través de Internet. Claro, con la excusa de la guerra contra el terrorismo, el tema de políticas antiterroristas, etc. Pero, por ejemplo, 7 de los sospechosos del crimen, del atentado del 11 de septiembre, los brinda una empresa privada que tenía datos sobre prácticamente la totalidad de los norteamericanos. Tenía datos de 300 millones de personas. Una empresa privada. Ahí está la publicitación de lo privado, ¿te das cuenta? Lo llevamos al ámbito público. Con lo cual, mira, ya no recuerdo bien por dónde pasaba la pregunta, pero lo que yo quería mostrar era eso, ¿no? O sea, cómo Internet no es indiferente para el poder político. Al contrario, está en la base del poder político hoy en día. Después de lo sucedido en Estados Unidos, que siempre se ha considerado la cuna de la democracia, con las irregularidades electorales y la negativa del Tribunal Supremo a estudiar las más de 30 horas de audiencias públicas con pruebas y testigos del amaño, ¿cómo podemos volver a confiar en la democracia a nivel mundial? Yo además añadiría que no hay solo una manipulación directa en las propias urnas, sino que los mecanismos de monopolización de medios y redes de los que hemos estado hablando ya ellos mismos extirpan completamente la libertad. Entonces, si al ciudadano medio se le tiene desinformado y si se plantea la democracia como un sistema de libertad independiente de la verdad, ¿qué vigencia sigue teniendo este sistema? Bien, mira, me acabo de acordar que apuntábamos a cómo se enriqueció esta gente. O sea, ha habido el tema del Estado y además ha habido monopolio u oligopolio, ¿sí?
que en una palabra, bueno, lo hemos confirmado ahora con Parler, esta red social que como no les gustó la orientación política, Amazon le terminó cortando su servidor y además Google Play lo sacó de su lista de aplicaciones y Apple Store le sacó de su lista de aplicaciones. Entonces es muy simple, hay 4 empresas básicamente que manejan la totalidad del mundo digital. Ahora, ¿cómo seguir confiando en la democracia? Es la pregunta de ahora. Muy buena pregunta. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que se está modificando el criterio de legitimidad. Creo que estamos abandonando la democracia de a poco, porque la democracia, digamos, como su nombre lo indica, sería el gobierno del pueblo, ¿no? O sea, Kratos es poder y Demos sería pueblo. De hecho, la suspensión de Parler y tantas otras cosas se ha hecho en nombre de la democracia. Es decir, para muchos los antidemocráticos somos nosotros. Totalmente, totalmente. El tema es que se está llenando la idea de democracia con otra idea. La idea de democracia siempre ha sido básicamente, es el pueblo el que tiene derecho a autogobernarse. Después, digamos, por lo menos la democracia griega había un gobierno directo. Después aparecerá la democracia representativa, hace algunos siglos nada más, que es lo que nos acompaña hasta el día de hoy. Ahora, en la democracia representativa, como uno delega, los que tienen más peso político son las mayorías. El sistema está armado para que las mayorías sean las que tienen más peso político. Hoy yo creo que la democracia se está desvinculando de la idea de mayoría democrática, y está adoptando otro criterio que es el de la diversidad. Democrático es aquello que es diverso. Lo diverso y lo plural es lo democrático. Ahora, lo diverso y lo plural es lo contrario de lo mayoritario, porque lo mayoritario precisa de una homogeneidad. Somos mayoría, por ejemplo, vamos a decir, en Argentina los católicos somos mayoría, ¿no? O son mayoría las mujeres en prácticamente todos los países del mundo. Por muy poquito, pero son mayoría. Hay una homogeneidad, el hecho de ser católico, el hecho de ser mujer. Ahora, somos mayoría los diversos, sería una contradicción en sus términos, porque si son diversos, ¿dónde está el hilo que une a esa mayoría? ¿Simplemente en que son diversos? Entonces, lo que están haciendo en verdad es, a mi juicio, reventar la idea de que las mayorías tienen derecho a conducir el proceso político en una democracia, y eso empieza a hiperfragmentar a todas las demandas sociales y políticas, porque de esa manera se puede controlar mucho mejor al pueblo, ¿no? Entonces, cuando te dicen, no, vamos a censurar el nombre de la democracia, lo están usando al término de democracia sin ningún sentido, porque la mayor parte de los votantes, por ejemplo, de Donald Trump, piensan que en Estados Unidos hubo fraude. O, por ejemplo, 70 millones de norteamericanos votaron por Donald Trump. Entonces, ¿a quién está censurando? ¿Y en nombre de qué democracia? O sea, ellos no son parte del demos, ellos no son pueblo. Bueno, ahí son muchas preguntas que no tendrían una respuesta afirmativa en el caso en que nosotros entendamos que la democracia se forja al calor de mayorías, pero que como ese principio ha cambiado, hoy lo que se propone es que la democracia es pluralista y diversa, punto final. Y que esa diversidad es el eje de la democracia hasta tal punto que hay que censurar los discursos de odio, hay que censurar redes sociales, hay que proscribir partidos políticos, hay que apresar a gente que opina distinto, o hay que mandarlas a reeducarlas forzosamente por instituciones del Estado, hay que expulsarlos de la universidad, hay que expulsarlos del colegio, hay que reprobarles sus exámenes. Todo eso que estamos viviendo hoy, para mí, parte de la misma del nuevo principio que está articulando nuestra legitimidad política, que ya no es el pueblo mayoritario, sino este valor tan difuso de lo diverso y lo plural. Sí, sobre este tema también es cierto que lugares como el que usted mencionaba antes, del Foro de Sao Paulo, o el Foro de Davos, o el Club Bilderberg, se han constituido como la piedra angular de la agenda progresista de las últimas décadas. Afortunadamente, con la llegada al poder recientemente, con la llegada al poder de un presidente estadounidense que no pertenecía a este grupo de poder,
de Trump, un gran número de partidos políticos tomaron impulso y ya forman parte de gobiernos pues, como el de Brasil, el de Polonia, el de Hungría, y otros muchos ya están empezando a dar la guerra cultural, pues como Vox en España, Nos en Argentina, Meloni, por ejemplo, en Italia, etcétera. Teniendo en cuenta que estos partidos se encuentran en alza, ¿no cree que a veces quizás deberían señalar más directamente a estas élites supranacionales poniendo, si es necesario, nombres y apellidos? ¿O deberían mantener el juego que están llevando hasta ahora y empezar a hacer sus, pues, por ejemplo, sus propias, entre comillas, quedadas y sus propios meetings conjuntos para, digamos, hacer ese otro grupo de poder nuevo de la derecha? Yo creo que hay que hacer otro grupo de poder. El problema es que el poder financiero y el poder de las Big Tech está totalmente interesado en la agenda progresista por muchas razones. Entonces, no significa que nosotros vamos a tratar de convencer a ese grupo de poder de que en vez de financiar al progresismo y a la agenda globalista, nos financien a nosotros. Esos grupos tienen vocaciones globalistas desde hace mucho tiempo. Para ellos, un mundo unificado políticamente es un mundo en donde pueden hacer negocios de forma mucho más simple, por ejemplo, ¿no? Donde se tienen que someter a un único marco jurídico, donde no hay ningún tipo de problemas de transacciones entre una zona y otra, porque en definitiva es la misma gobernanza mundial, y donde además se va homogeneizando culturalmente a la gente, con lo cual los mismos productos pueden ser colocados aquí y allá, ¿no? Y además hay algo que es muy importante para esta élite, que es el tema demográfico y el tema ambiental. El tema ambiental y el tema demográfico son en este momento los caballos de batalla más importantes. La demografía, porque esta gente, estas élites consideran que hay mucha gente en el mundo y que ellos quisieran que hubiera mucho menos gente en el mundo. En este momento tenemos alrededor de 7.400, me parece, 7.400 millones de seres humanos, y ellos han dicho en muchas ocasiones que les gustaría reducirlo a 2.000 millones de seres humanos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no es casualidad que esta misma gente sea la que te financia la agenda LGBT, la que te financia la agenda abortista, la que te financia, por ejemplo, la eutanasia, la que te financia la mal llamada educación sexual integral en muchos lugares, la que te financia, digamos, el feminismo. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque si uno va atando todos los hilos que son transversales a todas estas demandas o a todos estos movimientos sociales, te vas a encontrar de que terminan siendo muy funcionales a la idea de empezar a disminuir la fertilidad, a la idea de empezar a disminuir los nacimientos, sobre todo en los países del tercer mundo, que es donde ellos más están preocupados por muchas razones. Razones económicas, de recursos naturales, por ejemplo. Razones de contaminación, más gente en el tercer mundo donde no hay energías limpias ni vamos a tener Google Car. Es donde más polución va a haber a medida que haya más personas. Y problemas migratorios, a más personas en países pobres, más presiones migratorias para países ricos, además de temas de seguridad nacional que fueron indicados por el informe Kissinger en el año 1974, donde se dijo claramente de que la dominación política y geopolítica de Estados Unidos depende de la estabilidad política en países pobres. Esa estabilidad social y política se puede ver complicada con crecimiento demográfico. Ejemplo de esa época, Vietnam. ¿Por qué pierde Estados Unidos la guerra con Vietnam? Y bueno, ¿por qué? Porque Vietnam era una potencia militar o era una potencia económica. No, sencillamente porque eran demasiadas personas y porque pusieron a todas las personas a combatir en guerra de guerrillas. ¿Sí? ¿Por qué China tiene tanto poder? ¿Porque tiene un gran territorio? No, fundamentalmente porque son 1.400 millones de chinos. Canadá también tiene un gran territorio y no tiene ni por cerca el mismo poder que China, ¿sí? Al contrario. Entonces, estos Club Bilderberg, Fundación Rockefeller, el Population Council, Open Society Foundations de George Soros, la Ford Foundation, Hewlett Packard Foundation, la Fundación de Bill y Melinda Gates, obviamente Planned Parenthood, están muy preocupados por toda esta cuestión de cuántos somos en el mundo y financian a la agenda progre por ese mismo tema. Y aparte de controlar la demografía en el mundo, para eso necesitas una autoridad política unificada, por ejemplo, o para combatir la contaminación en el mundo, necesitarías un gobierno mundial, o para
combatir el coronavirus, probablemente necesitarías un gobierno mundial, que es justamente lo que están diciendo desde que apareció la pandemia. Así que yo creo que esa gente en su vida pensaría que la derecha puede ser financiable por ellos, sino que nosotros tenemos que buscar a filántropos de buenos valores y los partidos políticos de derecha que vos has mencionado, por ejemplo, Francia. He escuchado que Le Pen está muy arriba en las encuestas, por ejemplo, está más arriba que Macron. Entonces, efectivamente, vamos a ir viendo derechas, así como hemos visto caer algunas derechas como la de Estados Unidos hace muy pocas semanas, va a haber otras derechas que van a empezar a subir. Y bueno, es importante que se empiecen a respaldar entre sí. Bueno, Agustín, quedan 2 preguntas, te lo pregunto por si te da tiempo. Adelante, dale. Sí, de Con acuerdo, gusto. genial. Bueno, para esta pregunta pondremos algo de contexto antes para que se entienda bien. Pues ahora, durante unos minutos, vamos a explicar y vamos a dar cierto contexto para que Agustín Laje responda a nuestra pregunta. En los días anteriores y posteriores al 26 de enero ocurrió un fenómeno que ha tenido mucha repercusión en el mercado y sobre todo en Wall Street, que tiene que ver con la red social Reddit, no muy popular en España, pero muy popular en Estados Unidos. Resulta que había un grupo de jóvenes que se hacían llamar Wall Street Bets, que compartían la pasión por los videojuegos y por la bolsa, pero de una manera amateur, es decir, como afición. GameStop, que es una empresa de videojuegos en físico, desde hace muchos años que está yendo a la baja porque, por 2 razones sobre todo. Primero, porque ya no se venden casi juegos en físico por la digitalización del mercado del videojuego, y por otra parte porque últimamente con la pandemia lo tiene más difícil que nunca. Por lo tanto, muchos fondos de inversión que se dedicaban a invertir a corto plazo intentaron sacar tajada de esta situación. Estos fondos de inversión que juegan a la baja, así es como se le llama a esta acción, se les conoce como buitres, porque lo que hacen es buscar a esas compañías a las que les va muy mal y hacer negocio con ellos. Básicamente a lo que se dedican son inversores que piden prestada una acción al propietario de esa acción, que posiblemente pongamos que cuesta 8 euros la acción. Por lo tanto, al comprarla, al pedirla prestada, la venden en el mercado a 8 euros y luego cuando tienen que devolverla, la vuelven a comprar en el mercado por 2 euros y en ese caso ya han ganado 6 euros. Esto con mayores cifras se resume en unas ganancias increíbles. Es cierto que existen muchos riesgos en este tipo de inversiones, pero estos fondos de inversión saben lo que hacen. En este caso, uno de los fondos de inversión más importantes que está involucrado en este caso es Melvin Capital, que conocía perfectamente la situación financiera de GameStop y quiso aprovecharse de esto. Sin embargo, este pequeño grupo de Reddit llamado Wall Street Bets hizo una unión masiva de unos 100.000 usuarios de Reddit que invirtió de una manera tradicional en la bolsa comprando muchísimas acciones de GameStop por dos razones fundamentales. Una, por nostalgia, es decir, porque son apasionados del videojuego y por agradecimiento a GameStop. Y 2, por una acción simbólica como para intentar dar un golpe a los grandes fondos de inversión, que son los que menos escrúpulos tienen. Sin embargo, solo lo hacían, era una acción simbólica que acabó saliendo muy bien, porque con todos esos miles de jóvenes invirtiendo de una manera tradicional, es decir, comprando acciones de GameStop, lo que sucedió fue que cada acción de GameStop pasó de revalorizarse de 8 euros a $400 aproximadamente, lo que hizo que luego cuando los fondos de inversión como Melvin Capital, cuando tuvieron que devolver las acciones, perdiesen más o menos 5.000 millones de dólares. Entonces, esperamos que sea suficiente contexto para la pregunta. Se trata del fenómeno de GameStop y Wall Street Bets. Es muy interesante porque, por una parte, algunos dicen que lo que sucedió hace unos días demuestra que el libre mercado aún permite que unos pocos inversores comunes y corrientes den un gran golpe a los especuladores con menos escrúpulos. Pero, por otra parte, lo que en realidad se ha visto es que el libre mercado en realidad no es tan libre como se dice. Hemos visto que los fondos de inversión, ante la expectativa de perder millones, pedían cortar los suministros de las acciones de GameStop que se estaban vendiendo. Entonces, sí. ¿Cómo ve usted esto? ¿Y cree que estos poderosos pueden intentar blindar estas posibilidades de algún modo? Es decir, esta petición de corte de los suministros de acciones,
claro, fue algo circunstancial, pero ¿existe la posibilidad de que consigan de alguna manera sistematizar la victoria de estos buitres? ¿Qué dice todo esto del mercado? No, a ver, la respuesta la vamos a tener cuando veamos finalmente qué decisiones se toman para regular el mercado. Lo van a regular a favor de estos multimillonarios porque son los que tienen el poder cultural y político. Esa sería o sea, yo creo que acá no se ha visto que en verdad existe libre mercado. Acá se ha visto que echa la ley, echa la trampa. Y que a veces se demora mucho uno en conocer la trampa o a veces se demora mucho en organizarse porque hay que organizar a cientos de miles de personas para que al mismo tiempo compren una acción de una empresa que va a la quiebra, ¿no? Eso, digamos, fue un fenómeno del cual habrá que hacer en algún momento una película, supongo yo. Es milagroso, sí. La verdad que es impresionante, pero bueno, lo que se ha mostrado es que el sistema no es perfecto. Pero que se ha demostrado que en verdad sí hay libre mercado, no, yo creo que no. De hecho, lo que se ha pedido es salir a regular para que esto no vuelva a ocurrir, porque se ha asumido que eso es una falla del sistema, no que es una virtud del sistema. Además, estos multimillonarios tienen tanto poder político que lo van a lograr y además tienen tanto poder cultural que han logrado que aplicaciones como Robinhood dejen de vender las acciones que ellos no querían que se vendieran. No solamente las de GameStop, sino también las de Nokia o las de BlackBerry, entre otras empresas que supuestamente se las puede shortear porque se especula con que su valor en la bolsa vaya cayendo, entonces se la shortea y así se saca renta financiera. Y entonces han dicho, no, bueno, pero cuidado, no solamente de GameStop, también déjame de vender otras acciones porque si no lo hacen con GameStop, lo van a hacer con BlackBerry o con Nokia o con no sé qué otra más. Y Robinhood, fíjate vos el nombre, ¿no? Para robarle a los pobres para darle a los ricos, al revés. O sea, son tan malditos que hasta se te ríen en la cara, ¿no? Robinhood le ponen a la aplicación estas lacras. No. Vos sabés que fue interesante porque, claro, a partir de eso, todos los reviews en Google Play, que es la plataforma de Android con la cual uno descarga aplicaciones, todos los reviews de esa aplicación empezaron a ser negativos, todos, una estrella. Claro, uno ahí puntúa, rankea de 1 a 5 estrellas. Y tenía algo así como, suponte, 4,5 estrellas la aplicación y en un par de horas bajó a prácticamente 1,5 estrellas o algo más o menos así. Y tenía más de 100.000 comentarios negativos. Ahora, ¿qué hizo Google? Y acá tenés cómo el oligopolio funciona, ¿no? O sea, cómo todo esto está entrelazado y se cuidan entre ellos. ¿Qué hizo Google? Volvió a foja cero, o sea, volvió a ponerle sus 4,5 estrellas y borró los más de 100.000 comentarios negativos que Lo mismo hizo YouTube con las declaraciones de Biden el día de la inauguración, que había cientos de miles de dislikes y al día siguiente parecía de repente que habían desaparecido. Ah, mirá, eso yo no lo sabía. Bueno, fíjate, o sea, otra vez, la colusión del poder digital, cultural y de sus dueños con el poder político y con el poder económico. Esa es la pirámide. Poder político, ese es el triángulo. Poder político, poder económico, financiero y poder cultural digital. Entonces, a mí me da igual, sinceramente, si me censura el presidente de mi país o me censura una red social. A mí me han prohibido hablar de todas formas, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que hay que ir combatiendo y yo creo que en el caso de GameStop fue una cosa, claro, milagrosa, como se dijo recién, una cosa inédita. Supongo que harán una película en breve, pero supongo que el final no va a ser nada bueno porque ya van a arreglar el sistema para que esto no vuelva a pasar. Dicho sea de paso, cerraron un grupo de Discord que se estaba organizando para hacer lo mismo, con la excusa de que tenía discursos de odio. Fíjate, que hablábamos recién del tema de discursos de odio. Tenía discursos de odio y justo viene a cerrar ese grupo. Es lo más laxo que hay, además. Totalmente. Claro, exactamente, por eso le han puesto así. Ellos definen qué es el odio y qué es el amor, muy simple. Sí, bueno, ya para terminar, se podría considerar también, volviendo al tema que ahora mismo está siendo tan, digamos, duro, el tema del coronavirus, se podría considerar que uno de los mayores provechos del coronavirus era, entre otros, presionar a Donald Trump para acabar con su posición de presidente, ¿no?
con el objetivo cumplido y cada vez más gente vacunada, tanto en el mundo entero como pues, sobre todo países ricos como Estados Unidos, ¿qué futuro cree que le espera al virus en los próximos meses y si confía que en algún momento volverá a la total normalidad o la normalidad de antes del COVID? No, no va a volver la normalidad por un sencillo motivo, y es que ya han bautizado una situación de excepción como nueva normalidad. Ya. Si ellos no tuvieran la pretensión de que esta fuese nuestra normalidad por mucho tiempo, no nos hubiesen bautizado este momento histórico como nueva normalidad, nos hubiesen dicho, bueno, esto es una excepción. Sí. Ahora, de la excepción rápidamente convirtieron la regla. Y la gente se adecuó a que la metan en la casa y la encierren durante un par de meses y después que la liberen como un ganado y después que la vuelvan a encerrar. Se acostumbró a las noticias de, uy, bueno, ahora viene otra cepa y entonces para esta cepa parece que la vacuna no se sabe si va a funcionar. Se acostumbró a ver otros rostros con la mascarilla puesta. Se acostumbró a vigilar a los vecinos o ser vigilado por los vecinos. El panóptico Foucaultiano hoy está en todas partes. Y el panóptico Foucaultiano nunca ha sido tan eficiente como en estos momentos. Es interesante porque el capítulo del panóptico en Foucault, en Vigilar y Castigar, empieza con la descripción de una epidemia en una ciudad francesa del siglo XIX. Súper interesante, porque con esta pandemia en el siglo XXI vemos ponerse en marcha ya no la lógica panóptica Foucaultiana y nada más que eso, sino otra lógica panóptica que es la del panóptico digital, que es mucho más perversa porque todo lo registra, porque no es un ser humano y porque su memoria es mucho más potente que la cabeza de un ser humano y porque su inteligencia artificial es mucho más potente que la cognición humana. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que la nueva normalidad, como su propio nombre lo indica, hoy es normal y lo va a seguir siendo de una forma u otra. Lo que sí probablemente pase es que, bueno, a raíz de las vacunas, sobre todo en Estados Unidos, se vaya aligerando, digamos, la cosa. Se declare que esto fue una victoria de Biden, evidentemente, que Biden a comparación de Trump salvó al pueblo estadounidense, a pesar de que la vacuna fue realizada durante la gestión de Donald Trump, eso no lo va a decir nadie. Y supongo que estaremos así durante varios años. Aparecerán nuevas cepas, serán más efectivas, menos efectivas las vacunas, y el poder político, económico, financiero y cultural tienen una excusa perfecta para volvernos sus reos y para seguir presionando para formar una suerte de gobierno mundial, que es lo que ya han dicho hace mucho tiempo y que ha sido ratificado ahora en Davos. Han habido distintas ponencias de gente que sin ningún pelo en la lengua dijo frontalmente, acá lo que nos muestra la pandemia es que necesitamos un gobierno mundial. Con lo cual, yo creo, a ver, obviamente yo tengo solamente una intuición en esto, y mi intuición es que este virus ha sido creado. Mi intuición es que este virus ha sido creado. Es una intuición, ojo, digo, Claro. no vayan después a decir, ay, ¿de dónde saca eso el AGE? No, estoy diciendo, lo saco como intuición, nada más. Mi intuición es, ups, justo sale el virus en China, en Wuhan, en un sitio donde está repleto de laboratorios que se dedican a estas cuestiones bacteriológicas, justo en el marco de unas elecciones tan importantes para China como las elecciones norteamericanas. Claro. Justo además esto viene bien para poner en marcha nuevas tecnologías del control que en sociedades democráticas no se hubiera podido en otros contextos. Justo, no sé, aparece un tipo como Trudeau diciendo este es el momento para hacer el gran reseteo, este es el momento en el cual hemos estado esperando y demás. Bueno, y luego, ahora lo vemos en Davos. Luego Zapatero como director general de la OMS. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, a ver, mi intuición es, a ver, de mínima, las élites están muy contentas con lo que pasó con el coronavirus. De mínima. Ahora, de máxima, mi intuición es, esto fue creado.
Mira. Así que yo creo que si esto es así, si ellos están muy cómodos con esto, si además están cumpliendo o quieren cumplir sus metas de contaminación, porque ahora se ven los cisnes en Venecia y las ballenas en el sur de Francia y los picos de la Himalaya se ven por primera vez, todas estas cosas las ha dicho UNESCO hace muy poco en un spot terrible donde dice, la nueva normalidad es fantástica, te dicen en ese spot. ¿Por qué? Porque el pico de la Himalaya se puede ver desde hace mucho tiempo, no se veía, las ballenas del sur, si vos vas con tu yate, las podés ver, y además los cisnes en Venecia también los podés ver. Sí, ocurre que yo no tengo un yate para ir a ver las ballenas al sur de Francia, nunca he ido a la Himalaya, y Venecia la verdad es que me resultaría muy caro y no me lo podría pagar, y yo creo que a la mayoría de la gente le pasa lo mismo. Entonces, ¿esto es muy bueno para el hombre común o es muy bueno para las élites? Claro. Sería la pregunta. ¿Para quién es muy bueno? Pero bueno, como yo creo que es muy bueno para las élites, es muy probable que sigamos con esto durante mucho tiempo más. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín. Exacto. Ha sido un placer. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias por el diálogo y bueno, les mando un abrazo Gracias. y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Nada, a Muchísimas usted. gracias. A usted, de verdad, es un gran referente para todos nosotros, los jóvenes. Gracias. Un abrazo. Bueno. Igual, adiós. Gracias. Adiós.